Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Tomás Vivas, soy guía de turismo de Extremadura y en nuestra charla de hoy me gustaría presentaros una de las piezas más desconocidas, pero más interesantes del patrimonio extremeño. Se trata de la pieza que voy a mostrar en pantalla a continuación. Aquí lo tenemos, el supuesto mantel de la Última Cena. Una pieza única. Aquí la vemos a tamaño real, en una réplica que se encuentra en el Museo Catedralicio de Coria, una pieza de unos 4,5 metros de largo por 90 centímetros y algo de ancho, de lino de Oriente, y la verdad, una pieza que, como digo, importante para la cristiandad, puesto que, aquí vamos a hallar el motivo, es la pieza, el mantel sobre el cual Cristo oficializa la Eucaristía en el momento de la última cena. Bueno, pues una de las reliquias, de las muchas que hay, pero mucha gente se preguntará por qué es importante para Extremadura. Pues la respuesta la hallamos en que ese mantel está custodiado por la diócesis de Coria. En este caso la encontramos en el Museo Catedralicio, como digo, de esta localidad extremeña, y mucha gente se preguntará dónde está Coria exactamente y cuál es su patrimonio, que por cierto, por otra parte, es bastante amplio. Pues podemos destacar su imponente catedral, que es la que vemos en pantalla alzándose sobre el resto de la panorámica de la ciudad. Incluso se puede apreciar un poquito del trazado de la muralla. Aquí vemos otra foto más de cerca de este atractivo que también es bastante notorio en Coria, la muralla, y por supuesto no podríamos hablar de Coria y no hablar de él, el bobo de Coria, ¿no? Uno de los personajes más populares de esta localidad. Los atractivos de Coria son muchos, entre ellos precisamente está lo que vemos ahora, la catedral, de la cual vamos a hablar porque está muy ligada a la conservación de ese mantel. ¿Cómo llegó y cuándo el mantel a Coria? Es un enigma, es un misterio, no se sabe, aunque hay diferentes hipótesis, y una de ellas es que el mantel llegaría a Coria en la Reconquista, durante la Reconquista, Cruzada o Guerra Santa, en esa toma de territorios que se va a dar por parte de los cristianos. No era de extrañar que la Iglesia esparciera esas reliquias por todos los territorios que quería tomar para tratar de enarbolar signos religiosos de primera magnitud y dar esperanza, fe y motivos a los cristianos a la hora de tomar esas tierras. Y también, por supuesto, crear un efecto llamada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una vez que el cristiano había llegado y había tomado ese territorio, se asentara en él. Algo bastante importante teniendo en cuenta el paulatino y progresivo abandono de los musulmanes de estas zonas que ya habían sido reconquistadas. Bueno, pues así va a llegar probablemente el mantel a Coria. Una fecha importante, 1404, cuando Benedicto XIII va a llevar a cabo esa bula en la cual determina, oficializa que el mantel efectivamente no es ninguna falsificación, sino que es verdadero, es el mantel donde Cristo oficializa la Eucaristía. Algo que no nos puede parecer banal, pero que no lo es, puesto que en el medievo, en toda Europa, era bastante habitual que existiera un mercado de falsificaciones de las reliquias. Esto daría autenticidad y veracidad al mantel que actualmente conservamos en Coria. Pero también no hay que olvidar que el mantel es importante, con lo cual van a determinar ocultarlo en diferentes partes de la catedral, en diferentes capillas, en diferentes enterramientos, hasta que llegamos al año 1559. En este momento se solicita al sumo pontífice que oficialice una fecha para la veneración y adoración del mantel, y esa fecha será el 3 de mayo de cada año, coincidiendo con la festividad de la Santa Cruz. El mantel se expondrá al público en la catedral y a partir de entonces podemos imaginarlo, un lugar de peregrinación de primera instancia, comparable incluso con Santiago. Bandadas y oleadas de gente que van a llegar a Coria para ver ese mantel. Además también determina que habrá un besamantel y esto, lógicamente, pues va a hacer que en la catedral no quepa toda la gente que va a verlo. Así que si el mantel no puede
estar dentro de la catedral porque no cabe tanta gente, el mantel saldrá fuera. En eso que estamos viendo en pantalla, se habilita, se construye un balcón adyacente a la sacristía por la parte de fuera del siglo XVI, desde el cual se expondrá tanto el mantel como otras reliquias en poder de la diócesis de Coria. Y desde allí se llevará a cabo pues, esa veneración y esa adoración. Esto también va a conllevar un progresivo deterioro de la pieza, del mantel. ¿Por qué? Pues lógicamente la gente saltaba para poder, se abalanzaba sobre el mantel para poder besarlo, para poder tocarlo, e incluso se pueden apreciar en fotografías, aquí lo vemos muy bien, que en los extremos faltan partes, porque la gente las arrancaba. De hecho, algunas de esos trozos han sido devueltos bajo secreto de confesión a la diócesis. En el centro también podemos ver que faltan partes, probablemente sea por la fricción. ¿Por qué? Pues porque a partir del siglo XV se va a empezar a llevar a cabo la liturgia, se va a empezar a oficiar misa sobre el mantel. No es de extrañar que se derrame vino y, lógicamente, el mantel hay que lavarlo después. Debido a esa fricción, el mantel se deteriora. No he encontrado ninguna fotografía, pero también podemos mencionar como curiosidad que el mantel tiene manchas de carmín. Y hasta donde sabemos no hubo mujeres en la última cena. ¿Por qué el mantel tiene manchas de carmín? Pues porque alguna mujer que fue a adorarlo y que fue a venerarlo, con los labios pintados, se acercaría al mantel para besarlo y dejaría la mancha de carmín en el mantel. También mencionar que, lógicamente, el deterioro es más que notable a partir de este momento histórico, así que a finales del siglo XVIII un obispo va a llegar muy enfadado, Álvarez de Castro, y va a decir que si seguimos así, el mantel va a desaparecer. Así que lo coge, lo dobla y lo mete en una arca de plata, que es la que estamos viendo en pantalla. Una maravilla en la cual actualmente se conserva el mantel y precisamente así como vemos en la foto es como se puede ver el mantel real en el Museo de Catedralicio de Coria. Bueno, pues lógicamente, si no se puede ver, no se puede venerar, y si no se puede venerar, simplemente la pieza se olvida. Así que va a ir cayendo en el olvido, la gente se va simplemente a olvidar de que el mantel está ahí, y esto va a conllevar que, lógicamente, todas esas peregrinaciones, todo ese movimiento de gentes y todo ese mercado, feria y romería que atraía el mantel va a dejar de existir. Hasta que finalmente en los años 60 las primeras investigaciones van a revelarnos que efectivamente está hecho con lino de Oriente y que incluso tenía restos de polen de aquella zona de Tierra Santa. Aunque, eso sí, las investigaciones más interesantes se llevarán a cabo a partir del año 2006, gracias a este señor que vemos en pantalla. Se llama John Jackson, y este investigador, dotado con un equipo de la NASA, llega a Coria y durante varias jornadas va a llevar a cabo un estudio del mantel con ese equipo de la NASA y va a lanzar una teoría que, por supuesto, yo siempre lo digo, nos podemos creer o no. En esta teoría, John Jackson dice que probablemente en el momento de la última cena hubo dos manteles. Uno sobre la mesa y sobre el cual se depositaron los alimentos, y otro con el cual se cubrieron los alimentos hasta el momento de ingerirlos. De hecho, no es muy descabellada esta teoría de John Jackson, porque en los pocos documentos que conservamos del mantel, siempre se nos ha hablado de los manteles en plural, pero ninguna otra diócesis, ningún otro museo catedralicio ha manifestado la posesión de otro mantel. ¿Dónde puede estar el otro mantel? Pues aquí tenemos la respuesta. No sé si le sonará a alguno de ustedes, pero es la Sacra Síndone de Turín, es decir, la mortaja donde reposó el cuerpo de Cristo. Según John Jackson, cuando los acontecimientos se precipitaron y crucificaron a Jesús, su cuerpo fue envuelto en uno de los manteles de esa cena
que en este caso se convirtió en la Sacra Síndone, que hoy se conserva en la ciudad de Turín. Y el otro mantel simplemente quedaría por allí y no sabemos exactamente cómo ni cuándo, pero llegaría a Coria. Lo cierto es que esta teoría, como les digo, cuestión de fe, nos la podemos creer o no, pero tiene bastante sentido, puesto que los judíos ofician la liturgia en su Pascua precisamente con dos manteles, y tanto la síndone de Turín como el mantel de Coria tienen características bastante parecidas, tanto en dimensiones como en material, y una de esas características que comparten es precisamente la torsión en Z. En la hilatura de los manteles normalmente se da una torsión en S, que es la más habitual, o una torsión en Z, que como vemos aquí es la torsión hacia la izquierda, la menos habitual y la que comparte tanto la síndone de Turín como el mantel de Coria. También una de las características de este mantel es precisamente esa cenefa en los dos extremos del mantel de color azul añil que estamos viendo. Aquí incluso se puede apreciar un poco ese deshilachado del mantel en los extremos. Este color azul añil está hecho con índigo natural. Es una pigmentación, aquí la vemos, de una planta procedente de la India, de ahí su nombre, índigo, India. Bueno, pues esta planta no era, y este color azul añil que procede de la planta, no era conocido en Europa en el siglo I. Por esto descartamos que fuera una falsificación, como dije antes. Incluso este color azul añil que le da pues esa característica o este tono es tan apreciado por los judíos que forma parte de la bandera de Israel. En la estrella de David y en las dos franjas, tanto arriba como abajo de la bandera, podemos apreciar ese color hecho con el índigo natural. Y bueno, hasta aquí nuestra charla de hoy. Espero que os haya gustado, y si os ha gustado, puede seguirnos en nuestras páginas y en nuestras redes sociales. Facebook, Pasearte Cáceres Guías Turísticos; Instagram, Pasearte Cáceres; o en www.caceresturismo.es. Muchas gracias.